Despertó del coma. Escuchó a su hijo hablar de la herencia y decidió fingir estar muerta. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Grace Morales abrió lentamente los ojos, sintiendo una presión incómoda en su pecho, como si algo pesado la oprimiera. Los sonidos a su alrededor eran confusos, una mezcla de pitidos lejanos y voces murmurantes. El techo blanco del hospital la miraba con frialdad, y la luz fluorescente la cegaba momentáneamente mientras parpadeaba, intentando enfocar la vista. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que cerró los ojos por última vez. Todo se sentía extraño, como si estuviera atrapada en un sueño del cual no podía despertar. Sus dedos temblorosos se movieron apenas sobre la sábana que la cubría. Intentó levantar una mano, pero su cuerpo se negó a obedecerla. El pánico comenzó a apoderarse de ella. El simple acto de respirar le parecía agotador. A su alrededor, las máquinas emitían sonidos constantes, pero no lograba comprender su significado. La cabeza le dolía, y un zumbido constante en sus oídos dificultaba que procesara lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando oyó una voz conocida, una voz que le provocó un escalofrío al reconocerla. Daniel, su hijo, estaba allí, en la habitación, hablando en voz baja con alguien más. Trató de llamar su atención, pero su garganta solo emitió un débil gemido, inaudible para ellos. Es cuestión de tiempo, decía Daniel. Ya hemos esperado suficiente. El abogado dice que podemos empezar con los trámites de la herencia. Grace sintió un dolor punzante en el pecho, esta vez no causado por su condición física, sino por las palabras de su hijo. La frialdad en su tono era inconfundible. Él no sabía que estaba despierta, que podía oír cada palabra que pronunciaba. Quería gritar, decirle que estaba allí, que no había muerto, pero su cuerpo aún no respondía. Mientras Daniel seguía hablando, su corazón se rompía en pedazos. La idea de que su propio hijo la viera solo como un obstáculo para conseguir su herencia era más dolorosa que cualquier otra cosa que pudiera imaginar. Cuando Daniel y el abogado, Tomás, salieron de la habitación, el silencio que quedó fue abrumador. Grace se obligó a mantener la calma, a pensar con claridad. No podía dejar que ellos supieran que estaba despierta. Debía fingir, esperar el momento adecuado para descubrir la verdad detrás de las palabras de su hijo. Con cada segundo que pasaba, Grace se convencía más de que algo estaba terriblemente mal. Recordó los últimos momentos antes del accidente. La carretera resbaladiza, el coche descontrolado, y luego, nada. Fragmentos de memoria comenzaron a surgir, pero estaban tan mezclados con el dolor que le era imposible ordenarlos. Debía mantenerse alerta, usar su tiempo en el hospital para entender qué había sucedido realmente. La puerta se abrió nuevamente, y esta vez entró Marta, su mejor amiga. Marta, con su rostro cansado y ojeras profundas, se acercó a la cama con un suspiro. Grace la observó desde detrás de sus párpados casi cerrados, luchando contra la necesidad de abrir los ojos y decirle la verdad. Pero se contuvo. Marta comenzó a hablarle en un tono suave, creyendo que Grace seguía en coma. Todo está tan confuso, Grace, murmuró Marta mientras tomaba la mano inmóvil de su amiga. Daniel no es el mismo desde que te fuiste. No sé si debería confiar en él. Algo en todo esto no me cuadra. Las palabras de Marta resonaron en la mente de Grace como un eco. Si su mejor amiga también desconfiaba, entonces debía haber más en juego de lo que ella inicialmente pensó. No podía permitirse dudar ahora, debía continuar con su plan de silencio, recopilando información y observando a aquellos que la rodeaban. Marta se quedó un rato más, hablando en voz baja, antes de despedirse y salir de la habitación. Con el tiempo, Grace comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Los fragmentos de conversaciones, los rostros tensos del personal del hospital cuando creían que no los veía, todo apuntaba a que había una verdad oculta bajo la superficie. Decidió que debía estar vigilante, observar cada movimiento, cada palabra pronunciada en su presencia, mientras fingía estar completamente ajena a lo que sucedía. A medida que pasaban los días, Grace comenzó a recuperar fragmentos de su memoria.
Recordaba el rostro de Daniel en los días previos al accidente, marcado por una mezcla de preocupación y algo más que no podía identificar. Las imágenes de su accidente volvían en oleadas dolorosas, pero incompletas. Algo no encajaba, algo en esos recuerdos distorsionados le hacía pensar que su accidente no había sido simplemente un desafortunado giro del destino. Cuando Marta regresó al hospital, días después, Grace ya había tomado una decisión. Debía seguir fingiendo su estado, continuar recopilando pruebas, y prepararse para la confrontación inevitable. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que no podía rendirse. No hasta descubrir toda la verdad, no hasta desenmascarar las verdaderas intenciones de aquellos en quienes alguna vez confió. Mientras Marta se sentaba a su lado, hablando en voz baja, Grace comenzó a planificar su próximo movimiento. Sabía que no podía confiar en nadie más que en sí misma, pero también sabía que necesitaba aliados. La primera fase de su plan estaba en marcha: mantenerse en la sombra, observando y esperando. Pero en su mente, ya empezaba a trazar las líneas de la batalla que pronto se libraría. El tiempo era su mayor enemigo, pero también su mejor aliado. Grace cerró los ojos, fingiendo dormir. Sabía que el próximo paso sería el más peligroso de todos, pero no había marcha atrás. Los susurros de traición que había oído solo eran el principio. El verdadero peligro aún estaba por descubrirse, y ella estaba decidida a enfrentarlo, cueste lo que cueste. Grace continuó fingiendo estar inconsciente, mientras su mente trabajaba incansablemente para comprender lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Las visitas al hospital se volvieron más frecuentes, pero ella aprendió a discernir entre las voces familiares y aquellas que podrían revelar algo más. Escuchaba con atención, prestando especial cuidado a las conversaciones que se llevaban a cabo cuando creían que no podía oírlas. Una tarde, Marta entró en la habitación. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y cansancio. Se sentó junto a la cama y tomó la mano de Grace, como lo hacía en cada visita. Al igual que antes, Marta comenzó a hablarle en voz baja, confiándole sus pensamientos y miedos. No sé qué está pasando, Grace. Daniel parece distante, como si algo lo estuviera atormentando. Y hay algo en el abogado, Tomás. No confío en él. No sé cómo decirle a Daniel que tenga cuidado. Grace sintió una punzada de esperanza al escuchar a Marta. Su amiga compartía las mismas dudas que ella, lo que significaba que no estaba completamente sola en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, también sabía que Marta estaba caminando sobre terreno peligroso, y la idea de que su amiga pudiera verse arrastrada por el remolino de mentiras y traiciones la preocupaba profundamente. Días después, las visitas de Daniel se volvieron menos frecuentes. Cuando aparecía, su comportamiento era errático, nervioso, como si estuviera luchando con algo que no podía compartir. Grace percibió el cambio en su hijo, y su preocupación creció. Se preguntó si Daniel estaba al tanto de algo que la amenazaba o si estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que ella podía imaginar. Una mañana, cuando Daniel finalmente apareció, Grace notó la tensión en su voz mientras hablaba por teléfono en el pasillo. Sus palabras eran entrecortadas y su tono áspero. Mencionó algo sobre los documentos y asegurarse de que todo esté en orden. La mención de esos documentos hizo que Grace se estremeciera. Algo en esos papeles parecía ser crucial, algo que Daniel quería mantener oculto. El presentimiento de que esos documentos podrían contener información vital sobre su accidente la inundó. Más tarde, ese mismo día, Marta se quedó más tiempo de lo habitual. Se sentó en la silla junto a la cama de Grace, pero su mirada estaba perdida en la distancia, como si estuviera sumida en sus propios pensamientos. Cuando finalmente habló, lo hizo en voz tan baja que apenas fue audible. Estuve revisando algunos de los registros médicos. Grace. Algo no cuadra. Los informes parecen manipulados, como si alguien hubiera intentado ocultar algo. No estoy segura de qué hacer con esta información, pero sé que no puedo dejarlo así. Grace sintió que su corazón se aceleraba. Marta había descubierto algo que podía ser la clave para entender lo que realmente había sucedido. Sin embargo, también sabía que si Marta continuaba hurgando en asuntos que no debía, podría ponerse en peligro.
La necesidad de proteger a su amiga se mezclaba con la urgencia de descubrir la verdad. Grace decidió que ya no podía esperar más. Debía tomar el control de la situación y encontrar una manera de acceder a esos registros. Esa misma noche, cuando todo estaba en silencio y la oscuridad envolvía la habitación, Grace se concentró en mover su cuerpo, luchando contra la parálisis que la había retenido durante tanto tiempo. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, logró mover los dedos de una mano. A la mañana siguiente, cuando la enfermera de turno entró a revisar sus signos vitales, Grace hizo un esfuerzo consciente para hacerle saber que estaba despierta. Fue un simple parpadeo, un movimiento casi imperceptible de su mano, pero fue suficiente para captar la atención de la enfermera. La joven mujer la miró con sorpresa, y cuando los ojos de Grace se abrieron completamente, la enfermera comprendió lo que estaba sucediendo. ¿Está usted despierta?, murmuró, inclinándose hacia ella. No se preocupe, no diré nada a nadie. Está a salvo. Grace asintió débilmente, agradecida por la comprensión de la enfermera. Sabía que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que pudiera ayudarla a obtener los documentos sin alertar a Daniel o Tomás. La enfermera, con una mezcla de determinación y compasión en sus ojos, prometió hacer todo lo posible para ayudarla. Mientras la enfermera salía de la habitación para comenzar a trazar un plan, Grace se recostó nuevamente, agotada por el esfuerzo, pero con un renovado sentido de propósito. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Si quería descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde, tendría que actuar con rapidez y discreción. Su mente ya estaba formulando los próximos pasos, consciente de que cualquier error podría ser fatal. Grace pasó el resto del día en un estado de alerta, prestando atención a cada detalle, cada palabra pronunciada cerca de su cama. Sabía que no podía permitirse ningún desliz, que cualquier indicio de que estaba consciente podría poner en peligro su plan. Pero también sabía que estaba más cerca de la verdad que nunca, y eso le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. La noche cayó, y con ella llegó una nueva determinación. Mientras los pasillos del hospital se sumían en el silencio, Grace cerró los ojos, fingiendo dormir, pero en su mente ya estaba tomando decisiones que cambiarían su vida y la de quienes la rodeaban para siempre. Sabía que el próximo día traería consigo nuevas revelaciones, y estaba lista para enfrentarlas. La enfermera regresó al día siguiente con una expresión seria, llevando consigo una carpeta que parecía pesada de secretos. Grace, aún fingiendo debilidad, se esforzó por mantener la calma mientras la enfermera cerraba la puerta detrás de ella. Los pasos suaves de la mujer resonaron en la pequeña habitación, y cuando se acercó a la cama, sus ojos se encontraron con los de Grace. «He encontrado algo», dijo la enfermera en voz baja, sentándose en la silla junto a la cama. No fue fácil, pero aquí están los documentos que mencionó su amiga. No sé qué significan, pero parecen importantes. Grace extendió una mano temblorosa hacia la carpeta, sus dedos torpes al principio, pero su fuerza crecía con cada segundo. Abrió la carpeta y comenzó a revisar las páginas con cuidado, sus ojos recorriendo líneas de texto y cifras que, al principio, no tenían sentido. Pero luego, algo captó su atención. Una discrepancia en las fechas y horas del informe del accidente. Los registros indicaban que su coche había sido sometido a una inspección rutinaria solo un día antes del accidente, un hecho que no recordaba haber autorizado. Además, el informe médico inicial contenía detalles que no coincidían con lo que ella sabía de su propia salud antes del accidente. Una sensación de frío recorrió su columna vertebral mientras se daba cuenta de que alguien había estado manipulando los datos para ocultar algo. La enfermera observaba en silencio, percibiendo la tensión en los hombros de Grace a medida que avanzaba en su lectura. Finalmente, Grace cerró la carpeta y se recostó en la almohada, su mente trabajando a toda velocidad. Si lo que estaba viendo era cierto, entonces no solo estaba en peligro, sino que aquellos a su alrededor también lo estaban, incluidos Daniel y Marta. El miedo que sentía por su hijo comenzó a transformarse en algo más. Una feroz determinación de protegerlo, de descubrir quién estaba detrás de todo esto y por qué. Sabía que no podía confiar en Tomás, pero también sospechaba que Marta estaba en riesgo.
Sin embargo, la información en esos documentos no solo confirmaba sus sospechas, sino que ampliaba el alcance de la conspiración mucho más allá de lo que había imaginado. Decidió que debía hablar con Marta. Necesitaba su ayuda para comprender lo que había descubierto y para decidir los siguientes pasos. No podía hacerlo sola, no con tantos ojos sobre ella. La enfermera le ofreció su apoyo, asegurándole que mantendría su secreto y que haría lo que fuera necesario para ayudarla. Esa misma tarde, Marta regresó, y la enfermera discretamente dejó la habitación para darles privacidad. Grace, con el rostro lleno de determinación, se incorporó ligeramente en la cama, sorprendiendo a Marta, quien pensaba que su amiga seguía en coma. Marta, murmuró Grace, su voz rasposa por la falta de uso. Necesito hablar contigo. Marta dejó caer la bolsa que llevaba y corrió hacia la cama, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. Grace, ¿cómo es posible? Comenzó a decir, pero Grace la interrumpió con un gesto. No hay tiempo para explicaciones ahora. He descubierto algo, y necesito que me ayudes. No confío en Tomás, y temo por Daniel. Grace señaló la carpeta en la mesa junto a la cama. Todo está ahí. Alguien ha estado jugando con nuestras vidas, Marta, y no sé en quién más puedo confiar. Marta tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a revisar los documentos mientras Grace le explicaba lo que había encontrado. Cada nuevo detalle que compartía hacía que la expresión de Marta se oscureciera más. Cuando terminó de leer, Marta se dejó caer en la silla, claramente impactada por lo que acababa de descubrir. Esto es más grande de lo que pensábamos, susurró Marta, sus ojos llenos de preocupación. Si esto es cierto, entonces Daniel podría estar en más peligro del que imaginamos. Gracia sintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que su hijo no era un santo, pero nunca había imaginado que se vería atrapado en algo tan oscuro. Debían actuar rápido, pero también debían ser cuidadosas. Cualquier movimiento en falso podría alertar a las personas equivocadas. Esa noche, mientras Marta y la enfermera trazaban un plan, Grace no pudo evitar sentirse atrapada en una red de mentiras que parecía no tener fin. Sabía que debía mantener la compostura, pero la presión estaba comenzando a pesar sobre ella. Mientras escuchaba los susurros de sus aliadas, se dio cuenta de que, aunque tenía apoyo, la responsabilidad última recaía sobre sus hombros. Marta sugirió contactar con un antiguo colega suyo, alguien en quien confiaba y que podría ayudar a desenredar el misterio detrás de los documentos. Grace, aunque reticente a involucrar a más personas, estuvo de acuerdo en que necesitaban toda la ayuda posible. Sabía que estaban jugando con fuego, pero la idea de desentrañar la verdad era más poderosa que el miedo que sentía. A la mañana siguiente, Marta salió del hospital con la carpeta escondida en su bolso, dirigiéndose a la casa de su antiguo colega. Mientras tanto, Grace se quedó en la habitación, rezando para que todo saliera bien. Su mente seguía dando vueltas, analizando cada posibilidad, cada posible traición, mientras esperaba noticias. Pasaron varias horas antes de que Marta regresara, su rostro iluminado por una mezcla de esperanza y determinación. Grace supo inmediatamente que habían encontrado algo importante, algo que podría cambiar el curso de su situación. Tenemos lo que necesitamos, Grace, dijo Marta con una chispa en sus ojos. Mi amigo confirmó que los documentos han sido manipulados, y también encontró pruebas de que Tomás ha estado involucrado en negocios turbios durante años. Esto va mucho más allá de lo que imaginábamos. Necesitamos confrontar a Daniel y averiguar qué sabe él. Gracia sintió, sintiendo como una nueva ola de miedo y esperanza la envolvía. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y que pronto tendría que enfrentar a su hijo y descubrir si era víctima o cómplice en esta intrincada trama. La determinación que la había sostenido hasta ahora se transformó en una necesidad de protección, no solo para ella misma, sino también para quienes amaba. Mientras Marta se preparaba para llamar a Daniel, Grace cerró los ojos por un momento, intentando reunir las fuerzas que sabía necesitaría. Cuando volvió a abrirlos, se encontró más decidida que nunca. Sabía que este era solo el principio de un largo y doloroso camino, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Estaba lista para descubrir la verdad,
sin importar cuán oscura pudiera ser. Grace supo que no había marcha atrás. La decisión de escapar del hospital, de dejar atrás la seguridad de las paredes blancas y enfrentar lo que realmente estaba ocurriendo, fue un acto de valentía, pero también de desesperación. No podía quedarse esperando que todo se resolviera por sí solo, debía tomar el control. Con la ayuda de la enfermera, quien se convirtió en su cómplice sin pedir explicaciones, idearon un plan meticuloso. Aprovecharían las primeras horas de la mañana, cuando el cambio de turno dejaba una ventana de oportunidad, para salir sin ser detectadas. La noche anterior a su escape, Grace apenas durmió. Los nervios le roían el estómago, pero su resolución no flaqueaba. Estaba convencida de que su vida y la de Daniel dependían de lo que descubriera fuera de esas paredes. La enfermera le proporcionó ropa de calle y un abrigo grueso para ocultar su frágil figura. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, Grace estaba lista. Con pasos cautelosos, se dirigieron hacia la salida lateral del hospital, un acceso reservado para el personal, donde las cámaras de seguridad no vigilaban con tanta atención. El corazón de Grace latía con fuerza en su pecho, pero la calma en su respiración delataba su experiencia en situaciones tensas. Cada paso la acercaba más a la verdad, o al peligro, pero ya no había vuelta atrás. Una vez fuera, el aire frío de la madrugada la golpeó, devolviéndole la claridad mental que necesitaba. Un coche esperaba en la esquina, conducido por Marta. Grace se metió en el asiento trasero sin decir una palabra, mientras la enfermera cerraba la puerta con cuidado. Marta miró a Grace por el espejo retrovisor, notando la determinación en sus ojos, y arrancó el coche sin hacer preguntas. Mientras conducían por las calles desiertas, Marta le pasó a Grace una carpeta que había estado revisando. «Encontré algo más», dijo en voz baja. «Tomás no solo está involucrado en negocios turbios. Parece que hay alguien más, alguien poderoso, que está moviendo los hilos. Este es solo el comienzo de algo mucho más grande. Grace». Grace abrió la carpeta y comenzó a leer, pero las palabras se mezclaban con sus propios pensamientos. La revelación de que su accidente no fue casualidad la había sacudido profundamente, pero saber que podría haber una conspiración detrás de todo, con Daniel en el medio, la aterraba aún más. Marta estacionó el coche en un callejón oscuro, lejos de cualquier vista indiscreta. Sabían que la siguiente parte del plan sería la más difícil. Debían encontrar a Tomás y confrontarlo. Marta y Grace decidieron dividirse para aumentar sus posibilidades de éxito. Marta contactaría a su antiguo colega para obtener más información sobre los movimientos recientes de Tomás, mientras Grace se encargaría de seguir a Daniel y descubrir qué sabía él realmente. Ambas sabían que cualquier paso en falso podría arruinarlo todo, pero no había otra opción. Grace regresó a su casa por primera vez desde el accidente. Todo estaba tal como lo había dejado, pero la atmósfera era diferente. Cada rincón le recordaba a Daniel, a las decisiones que había tomado y a la posible traición que había sufrido. Pero ahora no era momento para la nostalgia. Revisó la casa en busca de cualquier indicio, cualquier cosa que Daniel hubiera dejado atrás que pudiera darle una pista. En su escritorio encontró una carpeta con documentos que no recordaba haber visto antes. Dentro, había contratos, correos electrónicos impresos y fotografías que parecían ser pruebas de un negocio que involucraba a Tomás y a un hombre desconocido. La conexión entre Daniel y Tomás era mucho más profunda de lo que había imaginado. Mientras Grace analizaba los documentos, un mensaje de Marta llegó a su teléfono. Había logrado localizar a Tomás y tenía una cita con él en 1 hora. El plan era simple. Marta distraería a Tomás mientras Grace entraba a su oficina y revisaba cualquier documento que pudiera incriminarlo. Grace sabía que estaban jugando con fuego, pero la necesidad de proteger a su hijo la empujaba a continuar. La oficina de Tomás era exactamente como Grace la recordaba. Opulenta, intimidante y meticulosamente ordenada. Marta llegó primero, y Grace esperó en las sombras hasta que la conversación entre ambos comenzó. Tomás, con su habitual aire de superioridad, no sospechaba nada. Marta, en cambio, se mostraba nerviosa, pero lo suficientemente convincente para mantener la atención de Tomás. Grace aprovechó el momento para entrar en la oficina y comenzar a buscar.
Cada cajón que abría, cada archivo que revisaba, aumentaba la tensión en su pecho. Finalmente, encontró un pequeño maletín escondido en la parte inferior de un armario. Lo abrió con manos temblorosas, y al ver el contenido, se dio cuenta de que había encontrado lo que buscaba. Pruebas irrefutables de la implicación de Tomás en su accidente y en otros negocios turbios. Fotografías, documentos firmados, transferencias bancarias. Todo estaba allí. Tomás comenzó a sospechar de la insistencia de Marta en prolongar la conversación. Algo en su mirada cambió, y Grace supo que era cuestión de segundos antes de que Tomás se diera cuenta de su presencia. Cerró el maletín con rapidez y salió de la oficina justo cuando Tomás empezaba a levantarse de su silla. Marta, percibiendo el peligro, hizo una pregunta inesperada, desviando la atención de Tomás por un segundo más, lo suficiente para que Grace escapara por la puerta trasera. Grace y Marta se encontraron en el coche, sus respiraciones agitadas por la adrenalina. Sabían que lo que acababan de hacer las ponía en la mira de Tomás, pero también sabían que ya tenían las pruebas que necesitaban. No obstante, el precio de esta victoria parcial podría ser alto. Grace no podía dejar de pensar en Daniel. Sabía que la próxima confrontación debía ser con él, y eso la llenaba de un temor indescriptible. Mientras conducían hacia el apartamento de Daniel, Grace intentó imaginar cómo podría iniciar la conversación, cómo podría enfrentarse a su propio hijo con todo lo que había descubierto. Cuando llegaron, Daniel estaba solo en casa, sentado en la sala con la mirada perdida en el vacío. Grace se acercó a él, y sin mediar palabra, dejó caer el maletín sobre la mesa frente a él. Daniel levantó la vista, sorprendido al ver a su madre de pie frente a él, viva, consciente y con una expresión que no había visto antes. «Mamá», comenzó, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. «Daniel, quiero saber la verdad», dijo Grace, su voz firme, pero teñida de dolor. «¿Qué es todo esto? ¿Qué has estado haciendo?» Daniel bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su madre. Sabía que ya no podía mentir, que la verdad finalmente había salido a la luz. Con un suspiro pesado, comenzó a hablar, revelando los secretos que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. Contó cómo se había visto atrapado en una red de deudas, cómo Tomás lo había manipulado y cómo, en un intento desesperado por proteger a su madre, había cometido errores que lo habían llevado a donde estaba ahora. Grace escuchó en silencio, su corazón rompiéndose con cada palabra de su hijo. Pero al mismo tiempo, sintió una extraña sensación de alivio. La verdad, aunque dolorosa, era mejor que la incertidumbre. Sabía que la redención sería un camino largo y difícil para ambos, pero por primera vez desde que había despertado del coma, sintió que había esperanza. Marta, quien había permanecido en silencio, intervino al final de la confesión de Daniel. Sabía que debían actuar rápidamente antes de que Tomás se diera cuenta de que habían escapado con las pruebas. Sugirió que entregaran todo a las autoridades de inmediato, antes de que fuera demasiado tarde. Grace sintió, sabiendo que era la única opción. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias de sus acciones aún estaban por verse. Mientras se dirigían a la comisaría, con el maletín de pruebas en el asiento trasero, Grace se dio cuenta de que el juego del engaño había terminado. Pero ahora, el verdadero reto comenzaba: enfrentarse a las repercusiones y reconstruir lo que había sido destrozado por las mentiras y las traiciones. Grace observó cómo Daniel entregaba el maletín a los detectives de la comisaría. En ese momento, sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Sabía que lo que estaban haciendo era lo correcto, pero también comprendía que estaban entrando en un terreno peligroso. Los documentos que contenía ese maletín no solo incriminaban a Tomás, sino que también exponían a Daniel, aunque él había sido víctima de una manipulación. Los detectives comenzaron a revisar los papeles con expresiones sombrías. Sabían que lo que tenían entre manos era más grande de lo que esperaban. Daniel, visiblemente nervioso, mantuvo la mirada fija en el suelo, sin atreverse a mirar a su madre o a los policías. Grace se acercó a él y, sin decir una palabra, colocó una mano en su hombro, ofreciéndole un apoyo silencioso. El jefe de la policía, un hombre de expresión dura,
levantó la vista del maletín y observó a Grace y Daniel. Esto es suficiente para iniciar una investigación a gran escala, dijo con voz grave. Pero deben entender que sus vidas estarán en peligro una vez que comencemos. ¿Están dispuestos a aceptar las consecuencias? Grace asintió lentamente. Sabía que no podían dar marcha atrás. Todo lo que había sufrido desde su accidente, todo el dolor, la traición y el miedo, la habían llevado a este momento. Daniel, por su parte, se armó de valor y también asintió, decidido a hacer lo correcto, aunque sabía que el camino que les esperaba sería difícil y peligroso. Esa misma noche, la policía comenzó a tomar medidas para proteger a Grace y a Daniel. Les asignaron guardaespaldas y se aseguraron de que sus ubicaciones fueran confidenciales. Marta, quien había estado esperando fuera de la comisaría, se unió a ellos en su escondite temporal. Sabía que su participación la convertía en un objetivo, pero estaba dispuesta a correr el riesgo por su amiga. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. La policía investigaba a Tomás y sus asociados, mientras que Grace y Daniel vivían con la constante amenaza de represalias. Las noches eran especialmente difíciles para Grace, que apenas podía dormir, atormentada por las preocupaciones y los recuerdos de todo lo que había sucedido. Una tarde, mientras estaban en el escondite, Daniel rompió el silencio que había reinado entre ellos. «Mamá, lo siento tanto», dijo, su voz cargada de culpa. «Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Solo intentaba protegerte, pero todo se salió de control». Grace lo miró con ojos llenos de tristeza y amor. Sabía que Daniel había cometido errores, pero también comprendía que había sido empujado a una situación imposible. Daniel, respondió suavemente, todos cometemos errores, pero lo importante es lo que hacemos después de ellos. Has dado un paso valiente al enfrentarte a Tomás, y eso no es algo fácil. Lo más importante ahora es que estamos juntos, y que estamos luchando por la verdad. Daniel asintió, aunque el peso de la culpa seguía aplastándolo. Sabía que tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones, pero el apoyo de su madre le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Finalmente, la policía logró arrestar a Tomás y a varios de sus cómplices. Las pruebas eran irrefutables, y aunque Tomás intentó utilizar sus influencias para escapar, no tuvo éxito. El juicio se anunció para las próximas semanas, y tanto Grace como Daniel fueron llamados a testificar. El día del juicio, la tensión en el aire era palpable. Grace se vistió con sencillez, pero con dignidad, sabiendo que ese sería un día crucial en su vida. Daniel, a su lado, lucía nervioso pero decidido. Marta les dio un abrazo fuerte antes de que entraran a la sala del tribunal, sabiendo que necesitarían todo el apoyo posible. Durante el juicio, las pruebas presentadas fueron contundentes. Los documentos del maletín revelaron la extensa red de corrupción en la que Tomás había estado involucrado durante años, y cómo había manipulado a Daniel para sus propios fines. Cuando llegó el momento de que Grace testificara, se sintió inundada por una mezcla de emociones. Miedo, rabia, tristeza, pero también una firme determinación de hacer justicia. Grace relató su experiencia desde el accidente hasta su despertar en el hospital, sin omitir ningún detalle. Cuando mencionó el momento en que había oído a Daniel y a Tomás hablar sobre su herencia, la sala quedó en silencio. Fue un testimonio desgarrador, pero necesario para que la verdad saliera a la luz. Daniel también testificó, admitiendo sus errores y cómo había sido manipulado por Tomás. Su testimonio fue igualmente doloroso, pero mostró al tribunal que había actuado bajo presión y engaño, intentando proteger a su madre de un peligro que no había comprendido del todo. El veredicto fue unánime. Tomás y sus cómplices fueron declarados culpables de todos los cargos. Mientras los llevaban esposados fuera de la sala del tribunal, Grace sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. Habían ganado la batalla, pero el costo había sido alto. Después del juicio, Grace y Daniel sabían que debían comenzar a reconstruir sus vidas. Aunque Tomás estaba en prisión, las cicatrices emocionales tardarían en sanar. Decidieron mudarse a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, lejos del caos y del dolor del pasado. Marta los visitaba con frecuencia,
y juntos comenzaron a encontrar una nueva normalidad. Grace, quien había pasado tanto tiempo cuidando de los demás, decidió que era momento de cuidar de sí misma. Empezó a escribir sobre su experiencia, con la esperanza de que su historia pudiera ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares. Encontró en la escritura una forma de sanar, de transformar el dolor en algo positivo. Daniel, por su parte, se dedicó a reconstruir su vida con integridad. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a no repetir los errores del pasado. Con el apoyo de su madre y de Marta, comenzó a trabajar en un pequeño negocio, alejándose del mundo de corrupción en el que había estado atrapado. Con el tiempo, Grace y Daniel comenzaron a sanar. Las cicatrices del pasado permanecían, pero ambos sabían que habían hecho lo correcto. Se prometieron ser sinceros el uno con el otro, y aunque sabían que el camino por delante sería largo, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Una tarde, mientras Grace terminaba de escribir otro capítulo de su libro, Daniel se acercó a ella. «Mamá», dijo, con una sonrisa tímida, «he estado pensando en todo lo que hemos pasado, y creo que hemos salido más fuertes de esto. Quiero que sepas que te admiro por todo lo que has hecho por nosotros». Grace lo miró con lágrimas en los ojos y lo abrazó con fuerza. «Y yo estoy orgullosa de ti, Daniel. Hemos pasado por mucho, pero lo más importante es que estamos juntos, y eso es lo que realmente importa». Mientras el sol se ponía, iluminando la pequeña casa con una luz cálida y dorada, Grace sintió que finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. Sabía que el futuro les deparaba nuevos retos, pero estaba segura de que, mientras estuvieran juntos, podrían superarlos. Grace observó con una mezcla de alivio y nostalgia cómo los últimos muebles eran descargados del camión de mudanzas. Su nueva casa, una modesta vivienda en las afueras de la ciudad, estaba rodeada de un jardín sencillo pero bien cuidado, que reflejaba la tranquilidad que ella tanto buscaba. Había decidido mudarse para alejarse de los recuerdos dolorosos y empezar de nuevo, en un lugar donde pudiera encontrar la paz que había estado eludiéndola durante tanto tiempo. El silencio en la nueva casa era reconfortante, un contraste marcado con el caos y la tensión que habían dominado su vida en los últimos meses. A medida que desempacaba las cajas, colocaba cuidadosamente cada objeto en su lugar, sintiendo que con cada movimiento estaba dejando atrás el pasado y abrazando un futuro más sereno. Las paredes, aún desnudas, esperaban a ser decoradas con nuevos recuerdos, momentos que Grace esperaba crear en esta nueva etapa de su vida. Marta llegó más tarde ese día, trayendo consigo una caja de herramientas y una sonrisa reconfortante. Juntas comenzaron a colgar cuadros y a organizar los muebles, charlando sobre cosas triviales, evitando los temas difíciles que ambas sabían que debían abordar en algún momento. Era como si ambas quisieran prolongar ese momento de normalidad, saboreando la tranquilidad que tanto habían anhelado. Finalmente, cuando el trabajo estuvo hecho, Marta se sentó en el sofá junto a Grace, con una taza de té en las manos. «Se siente bien estar aquí», comentó, observando a su alrededor. «Este lugar tiene una energía diferente, más pacífica. Creo que hiciste lo correcto al mudarte». Grace sintió, sintiendo una paz que hacía tiempo no experimentaba. «Sí, creo que esto es lo que necesitaba. Un nuevo comienzo». Marta sonrió y tras un momento de silencio, cambió de tema, sabiendo que no podían evitarlo para siempre. «El juicio de Tomás ha sido programado para la próxima semana. Los abogados dicen que con las pruebas que tenemos, es casi seguro que será condenado». El alivio en la voz de Marta era palpable, pero también lo era la preocupación que compartían. Grace sabía que la condena de Tomás traería algo de justicia, pero también comprendía que la verdadera curación iba más allá de los tribunales. Su lucha por encontrar la paz interior era un proceso que apenas comenzaba. Días después, Daniel llegó a la nueva casa de Grace. Había pasado algún tiempo desde que se habían visto, y aunque ambos estaban ansiosos por reencontrarse, también había una cierta incomodidad en el aire. Daniel llevaba consigo una pequeña planta en una maceta como regalo de bienvenida, un gesto sencillo, pero cargado de significado. Grace lo recibió con un abrazo fuerte, sintiendo como las barreras que habían construido entre ellos comenzaban a desmoronarse.
Se sentaron en la cocina, donde Grace había preparado una comida sencilla. Mientras comían, la conversación fluyó con naturalidad, aunque ambos sabían que había mucho que decir, cosas que no podían ser ignoradas. Después de la comida, se sentaron en el porche, observando cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Fue Daniel quien rompió el silencio primero. Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Sé que lo que hice no tiene excusa, y que te fallé de muchas maneras. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperar tu confianza. Grace lo miró, con los ojos llenos de una mezcla de amor y tristeza. Sabía que las heridas entre ellos no sanarían de la noche a la mañana, pero también sabía que ambos estaban dispuestos a trabajar en su relación. Daniel, ambos hemos cometido errores, pero lo importante es que estamos aquí, juntos, dispuestos a seguir adelante. Tenemos que aprender a perdonarnos, y eso no será fácil, pero quiero intentarlo. Daniel asintió, sintiendo que un peso se aliviaba de sus hombros. Habían dado el primer paso hacia la reconciliación, un camino que sabían sería largo, pero que estaban dispuestos a recorrer juntos. Mientras la noche caía, siguieron conversando, reconstruyendo los lazos que habían sido rotos, conscientes de que el amor que compartían sería la base sobre la cual construirían su nuevo comienzo. El día del juicio de Tomás llegó rápido. Grace y Daniel llegaron juntos al tribunal, con Marta a su lado, apoyándolos en todo momento. La sala estaba llena, con periodistas y curiosos esperando para ver cómo se desarrollaba el caso que había captado la atención de todos. Tomás, sentado en el banquillo de los acusados, mantenía una expresión fría y calculadora, pero en sus ojos había una sombra de derrota. Los testimonios fueron duros, reviviendo momentos dolorosos que Grace y Daniel preferirían olvidar. Sin embargo, sabían que era necesario enfrentarse a esos recuerdos para que la justicia se hiciera realidad. Cuando finalmente el juez emitió su veredicto, condenando a Tomás por todos los cargos, Grace sintió una mezcla de alivio y agotamiento. La batalla legal había terminado, pero sabía que la verdadera lucha, la interna, apenas comenzaba. A medida que pasaban los días, Grace encontró consuelo en la escritura. Comenzó a documentar su experiencia, no solo como una forma de sanación personal, sino también con la esperanza de que su historia pudiera ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. Las palabras fluían con una facilidad sorprendente, como si cada frase que escribía la liberara un poco más del dolor y el miedo que había cargado durante tanto tiempo. Daniel también encontró su propio camino hacia la redención. Se comprometió a ser una persona mejor, trabajando arduamente para reconstruir su vida con honestidad e integridad. Aunque los recuerdos de sus errores aún lo atormentaban, estaba determinado a no repetirlos, a ser un hombre del que su madre pudiera estar orgullosa. El tiempo pasó, y poco a poco, la vida comenzó a asentarse en una nueva normalidad. Grace y Daniel pasaban más tiempo juntos, disfrutando de la simple compañía del otro, mientras que Marta seguía siendo una presencia constante y reconfortante en sus vidas. Habían logrado superar una de las pruebas más difíciles que la vida les había presentado, y aunque las cicatrices permanecían, eran un recordatorio de la fuerza que habían encontrado en sí mismos y en su amor mutuo. Una tarde, mientras el sol se ponía, Grace, Daniel y Marta se reunieron en la casa para una cena especial. La mesa estaba llena de comida casera, y las risas llenaban el aire mientras compartían historias y recuerdos. Era un momento de paz, un reflejo de la vida que habían logrado reconstruir a partir de las ruinas del pasado. Cuando la cena terminó, se sentaron en el porche, observando cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Grace sintió una profunda sensación de gratitud, no solo por haber sobrevivido a las pruebas que la vida le había presentado, sino por haber encontrado la fuerza para seguir adelante. Daniel tomó la mano de su madre, y juntos, en silencio, miraron hacia el futuro con esperanza. Sabían que el camino no siempre sería fácil, pero estaban seguros de que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Grace cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, y se permitió sentir una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que las cicatrices permanecerían,
pero también sabía que su vida había renacido de las cenizas, más fuerte y llena de un nuevo propósito. Con el apoyo de quienes la amaban, estaba lista para enfrentar el mañana, con la certeza de que el pasado, aunque doloroso, no definía su futuro. Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego.